94.8. Bien, seguimos en directo. Vamos a hablar con el viceconsejero de Empleo. No sé si todavía está en funciones, me imagino, ya se ha convocado a las elecciones, luego ya está en funciones. Gustavo Santana Martel, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Bien. Aunque te prodigas mucho por San Bartolomé de Tirajana, hay que decirlo. No hemos tenido muchas oportunidades en esta legislatura de hablar, pero también es que la vorágine que llevas de trabajo es tremenda, en todos los sentidos. Sí, nosotros no hemos tenido una legislatura fácil. Para nada. Desde el inicio incluso de la propia legislatura, el área de empleo ha tenido que jugar un papel sustancial y relevante dentro de la gestión del gobierno de Canarias, porque cabe recordar, por ejemplo, que nada más llegar, el primer elemento que tuvimos que gestionar fue cómo atender la crisis de Thomas Cook, que para, por ejemplo, Esa ahora que fue la estamos primera. aquí, sí, lo que pasa es que la gente se le suele olvidar, ¿no? Las diferentes crisis que hemos vivido en Canarias. Poco después tuvimos que afrontar la crisis del La pandemia, estamos- COVID-19, pero en el área de empleo, porque el gobierno de Canarias se anticipó a tomar una serie de medidas antes de que se decretara el estado de alarma, como por ejemplo cerrar los centros escolares. Nosotros tuvimos que abordar los primeros expedientes de regulación de empleo de causa de fuerza mayor con la normativa anterior a la que posteriormente fue modificándose Real Decreto tras Real Decreto. Pero no ha sido una tarea sencilla, porque lo que nosotros hemos intentado no solo dotar de seguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras, sino además tener una política de cercanía, de proximidad, atender directamente a todos los sectores, a los diferentes sindicatos, de forma pues muy directa, a través del teléfono. Afortunadamente, tanto los diferentes directores generales del Servicio Canario de Empleo, la directora general, como el director general de Trabajo y yo mismo estamos acostumbrados a trabajar constantemente, y teníamos ya los contactos previos por de donde veníamos, y eso pues quizás nos ha hecho la tarea más fácil, pero ha sido una tarea muy dura y muy trabajada, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un plus adicional para poder sortear nuestra gestión. Has metido dos ingredientes tremendos. La crisis de Thomas Cook, a nadie se le esconde que fue tremenda ya para los intereses de Gran Canaria, pero también el COVID. Cuando entra el COVID, la verdad que se viene el mundo, se nos viene a todos el mundo encima. Se cierra todo el mundo al paro. No se sabía qué hacer. Por suerte se habilitan los ERTES, que yo creo que es una medida que todos tenemos que estar agradecidos a que se pudo poner en marcha. Entiendo. Sí, y pongo otro elemento funcionó. más que también nos tocó, que nos está tocando gestionar la crisis a nosotros, que es la del volcán de La Palma. Es decir, ahí ¿También? tuvimos que habilitar también el otra siguiente. serie de expedientes nuevos, que la suma de todo esto, en nuestro caso, ha sido de un trabajo ingente. Yo afortunadamente, yo creo que esto da un poco también la virtud de conocer la materia que trata. Cuando se ponen en marcha los expedientes de regulación de empleo de carácter temporal, ERTE de causa de fuerza mayor, yo creo que fue favorable que quienes estábamos, entre comillas, entiéndame bien la expresión, aunque sea muy coloquial, en la cocina de la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, conocíamos la materia y podíamos anticiparnos. Yo cuento siempre como anécdota, porque cuando llega el COVID-19 se sucedían conferencias de presidente tras conferencias de presidente todos los domingos, en donde se evaluaba cuál era la situación y cuáles eran las medidas que habían que tomar. Nosotros poníamos en conocimiento de nuestro presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, cuáles eran aquellas cuestiones que entendíamos que deberían ser introducidas en la norma para facilitarnos la tramitación de los expedientes de regulación de empleo y poder dar seguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores. Y hay cuestiones muy concretas de carácter técnico que pasan desapercibidas, y que nosotros, cuando hablábamos con nuestro presidente, con Ángel Víctor, le decíamos que a la conferencia de presidentes no se olvidase de introducir elementos normativos, porque como nosotros veníamos de donde veníamos, teníamos los documentos previos, teníamos contactos con los sindicatos y las patronales, y convocábamos los consejos canarios de relaciones laborales, que eran un órgano que existe por ley autonómica y que había sido suspendido por los gobiernos anteriores y que nosotros reflotamos. Ahí pues consensuamos una serie de políticas que después el presidente las ponía de manifiesto en las conferencias de presidente, y después aparecían en las normas que daban garantías. Esto lo digo a efectos de que se vea cuestiones que son sordas, entre comillas, pero que están dentro de la gestión trabajo, del pero de gobierno. la gestión del gobierno, claro. Costó muchísimo, pues todo el mundo se puso en paro, claro. ¿Cómo articulan ustedes ese movimiento? Porque además Canarias tiene unas especificidades que no tiene el continente peninsular. Al final se pudo conseguir lo que se consiguió, pero articularlo y llevarlo
precisamente a todas las empresas, porque cunde el pánico en el sector empresarial en todo momento, claro, no saber qué hacer. Cero turístico nos encontramos también. Efectivamente, el tema aquí estaba en que cuando tú das autorización, porque un ERTE se tramita, primero se solicita a la autoridad laboral, que somos nosotros, y tú tienes que emitir una autorización para que esas empresas y esos trabajadores tengan la seguridad de que se les ha concedido el ERTE. A nosotros nos entraron más de 35.000 expedientes, una cosa inédita en términos administrativos para una comunidad como la nuestra, que en el mejor de los casos había tramitado 80 al año y pasamos a tramitar de 80 a 35.000, con una dimensión que es brutal, espeluznante, ¿no? Yo creo que ahí la virtud que tuvimos es marcar un criterio claro dentro de la autoridad laboral para nuestros Ujú. técnicos, de decir aquí hay que tramitar rápidamente esto y darle la autorización y notificarla a todas las partes para que tengan la tranquilidad y la seguridad de que pueden cerrar sus empresas sin tener riesgo de perder las plantillas de trabajadores y garantizar que esos trabajadores cobraran la prestación por desempleo de forma inmediata, porque es otro elemento, el poder tener renta disponible para poder atender las necesidades más básicas, pero también que no se paralizara de forma total la actividad económica, porque el consumo, Claro. al final, a través, en este caso, que era el sector de la alimentación, que siempre se mantuvo abierto, también con políticas de proximidad y de acorde a lo que íbamos decidiendo conjuntamente con el gobierno de Canarias, se fue sorteando esa situación. Hay quienes después decían, y esto lo recordarás, de que, bueno, después de esto iba a ser una catástrofe económica, que Canarias no Totalmente, iba a no íbamos remontar a recuperar, ni cabeza, vamos a remontar, otros efectivamente. teníamos otras previsiones y otras valoraciones diferentes, hay quienes decían que después de los ERTES iban a haber los ERES y que iban a venir los despidos, y que más bien era un deseo por parte de algunos sectores políticos que lo único que intentaban era generar una inestabilidad social, una inestabilidad económica, porque tenían un interés político. Esto, tener poco cariño a la situación que estamos viviendo y a la situación Ya. de las empresas y los trabajadores. Hoy podemos decir que eso pasó y gracias a esos mecanismos de protección que habilitamos, conjuntamente con otros, como pueden ser las ayudas ICO o las ayudas directas que concedimos en Canarias a través de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, de 1.144 millones, más otros 84 que habíamos puesto a disposición, u otras medidas que era el salvar de pagar el IBI a las empresas del sector turístico, conseguimos ese mecanismo de protección para que hoy podamos dar los datos de paro registrado que dimos la semana pasada, o continuamente los datos de la EPA que trimestre a trimestre ya veníamos diciendo nosotros con nuestras previsiones, que lo que mostraba era una consolidación y una robustez de nuestra actividad económica que iba en favor del empleo y de la calidad del empleo, ¿no? Afortunadamente, con una reforma laboral pactada con Mm. sindicatos y patronales, que ha dado un salto, pues, muy importante en materia de derechos laborales. Entiendo que la palabra ERTE no era una palabra nueva en el vocabulario de ustedes. Siempre ha existido Siempre los ha existido ERTE. los ERTE. Lo único que Claro, no de esa magnitud, de la magnitud que estamos hablando, claro. claro, pero siempre han existido los ERTEs, lo que era un mecanismo poco utilizado, porque normativamente había quienes, Mm. recordarán, la reforma laboral del 2012 habilitó mecanismo, incentivó otra serie de elementos jurídicos que a lo que invitaban era a ir a expedientes extintivos de contrato de trabajo, no a expedientes de suspensión de contratos de trabajo. Ya. Afortunadamente, eso, el COVID nos volvió a mostrar una realidad evidente, que los ERTE es el mecanismo principal, deben serlo, Mm. deberían haberlo sido también en la crisis anterior, no se utilizó para ello, se utilizó un mecanismo de desprotección, de inseguridad jurídica y de facilitar, incluso Despido, separando que la separación. autoridad laboral pudiera generar los informes para decir que un expediente de regulación de empleo estaba bien tramitado o no, no generando la indefensión a los trabajadores, y afortunadamente eso ha cambiado. Y hoy la normativa ordinaria ya establece que los ERTES, el mecanismo REL, los ERTES de causa de fuerza Mm. mayor, los ERTES ordinarios por causas económicas, organizativas, productivas, pues sean la herramienta principal a utilizar. Es más, y ahora también con el nuevo acuerdo de patronales y sindicatos que se suscribirá mañana, en donde dejan de manifiesto que hay que buscar mecanismos de flexibilidad interna antes de ir a mecanismos de despidos y de Despido de extinciones de empresas. contratos de Mm. trabajo. O sea que es una herramienta muy importante de cara a ustedes a poder consensuar con los del sector empresarial el que la vida del trabajador, que siga adelante, que no se queden en el limbo ese de que si ya no va a tener vida laboral, si no va a poder percibir su prestación, etcétera, etcétera. Efectivamente, dándole seguridad a las personas trabajadoras, seguridad jurídica a las empresas, de que además
en un proceso de recualificación de sus trabajadores, de formación que estará bonificada en utilización de esos ERTE, se aproveche ese momento, bien sea por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de jornada, que son los dos elementos a tener en cuenta, esos trabajadores, esas trabajadoras se recualifiquen y se adapten a las nuevas realidades empresariales que van a experimentar sus empresas, porque estamos en un momento de transición muy importante, transición digital, transición energética, transición de nuevos modelos de negocio, en las que esta herramienta al final terminará siendo incluso hasta positiva para ganar competitividad y productividad a las empresas y que no se descapitalicen para no ir a un procedimiento de destrucción de empleo. Yo sé que eres una persona que pierde muy pocas veces la calma, pero me imagino que ante un hecho como el que estábamos viviendo del COVID, de las empresas que tenían que cerrar, de que todo el mundo a casa, se paralizaba todo. Yo tengo en el periódico digital las ruedas de prensa que ibas haciendo para comunicar a la gente lo que se iba dando, lo que se iba haciendo, las empresas, etcétera, para que el conocimiento de la ciudadanía. Y veo que en algunas ocasiones la cara la tenías desencajada. Eran situaciones muy complejas y muy complicadas, muy duras. Yo me imagino, ahora diré las cifras del empleo. Por ejemplo, el día 2 de junio de 2021 teníamos en Canarias 277.417 parados. Ojo, teníamos más en un mes antes. Después, aquí ahora mismo, por ejemplo, en la última rueda de prensa que hiciste, estamos en 179.692 desempleados. O sea, que ha habido un procedimiento, un proceso ahí de interconectar el trabajo, la empresa privada, lo público con el trabajador, tremenda. Hay un trabajo, pero insisto, sobre todo fundamentalmente en la época que se da el tema del COVID, que se pone el país de patas arriba. Las ruedas de prensa, imagino que era un drama para ti, tener que explicarle a la gente cómo se reconduce todo esto. Vamos, entiendo. Era duro, es decir, tú no Lo digo por sabías. la fotografía que he visto esta mañana. La verdad que las comparaba unas con otras y se Sí, notaba. ahora estamos más Más relajados. relajado, mucho más. Sí, Hombre, con la alegría que compareces la rueda de era, prensa últimamente, era salta a la duro, vista. era duro. Yo reconozco que cada vez que nos venían los datos, eh, te llevaba sustos, ¿no? Tenías que interpretarlos correctamente, llegar hasta el fondo de cada dato a ver qué nos podían dar. Nosotros inyectamos a través del Servicio Canario de Empleo todos los recursos disponibles Mm. para los planes de formación y empleo con contrato de trabajo para que intentar ser ese mini acelerador en el que también el factor consumo jugara un papel, pero era muy duro. También es cierto que me lo tomaba, era días de dormir poco, Sí. eran días de mucha tensión, no solo lo ordinario, que en la vida personal nos podía afectar a todos por la presión sanitaria que ejerce, sobre todo en nuestra familia, nuestros hijos, en fin, y también la presión propia de la responsabilidad de la gestión. Y eran días duros, pero siempre cuando estábamos en ese momento lo comparabas con la anterior crisis, ¿no? Con la crisis financiera internacional, y Mm. resultaba que los datos, aún con una caída del Producto Interior Bruto de casi un 20% en nuestra comunidad autónoma, no llegaban a estar en los máximos que llegó a estar nunca los datos del paro registrado de la EPA en Mm. la crisis anterior, donde los peores datos se dieron en el año 2013. Y yo que viví también esa crisis en otro ámbito de De gestión, lo sindical. Mm. eh, notaba también la tranquilidad de saber que los mecanismos estaban funcionando bien. Pero tendríamos que saber, y ese fue el reto, de cuando llegara la recuperación de la actividad, se recuperara la movilidad, se normalizara la situación sanitaria, de cómo iba a impactar eso en nuestro territorio, que siendo el sector servicios un peso fundamental de nuestra economía, si podía tirar lo suficiente para empezar a recuperar de forma paulatina los datos de paro, al menos hasta como los cogimos en el año 2019, pero han superado todas las previsiones y en estos momentos yo creo que también la reforma laboral ha jugado un papel sustancial a la hora Ujú. de estabilizar el dato, porque antes sucedían muchos contratos temporales, ahora no, el contrato indefinido es el contrato principal, ha conseguido que hoy por fin estemos tranquilos y en mi caso verme ya cuando termine esta legislatura con la tranquilidad de sentir que el trabajo se ha hecho bien y que Pero ¿cómo por lo hacían ustedes menos una previsión? Porque era una crisis sanitaria. No sabían si iba a durar un mes, un año, 2 años, porque al ritmo que íbamos, la verdad que hacer una programación vistas al día tal o al año tal ujú. era difícil. Más que Claro, nada porque era una crisis mundial. O sea, una crisis sanitaria mundial nos afectaba a todos. Pero claro, España nosotros estaba en un momento de debilidad también importante con fíjate Europa. fíjate la incoherencia de cómo hacían previsiones algunos
cómo leían datos algunos que decían que a lo mejor que el dato del paro en Canarias no eran 220.000, sino le sumaban también los trabajadores en ERTE y Tenerte. decían que todo, Mm. todo eso era paro, ¿no? Y esa no era la interpretación correcta. Nuestro horizonte era poder recuperar de forma cierta en una primera fase a todos los trabajadores que estaban en ERTE de forma paulatina y normalizar la situación, porque además no se podía comparar Ya, estadísticamente. Pero eso es lo que digo yo de las previsiones que hacían algunos, que hacían una lectura interesada, poco rigurosa e incoherente de lo que ofrecían los datos para generar una alarma social, una alarma económica que generaba desconfianza para decir que lo que se estaba haciendo por parte del gobierno eran medidas fracasadas y que no iba a tener resultado alguno. Pues bien, se equivocaron y otros manteníamos, como yo y ya. otros dentro del gobierno, que lo que teníamos que trabajar conjuntamente era para generar el espacio de oportunidad y de confianza suficiente de recuperar en esa primera fase. Los trabajadores en ERTE están casi todos recuperados ya a día de hoy. Según los últimos datos del paro registrado, solo quedan 900 personas en ERTE en Tenerte. toda Canarias, Mm. teniendo en cuenta la influencia que juegan los trabajadores en ERTE que todavía están en La Palma, producto de la crisis De la crisis volcánica. volcánica. Por lo tanto, la recuperación es total y el dato se ha ido consolidando, lo cual nos sitúa en una posición muy óptima para afrontar las otras previsiones económicas que ya de forma normalizada nos están diciendo muchas entidades independientes que el crecimiento del PIB en Canarias para el 2023 será superior al crecimiento de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, vamos a trabajar en confianza en esa línea, porque hay otro elemento que también se estudia por los estadistas, que es la confianza empresarial, pero si quienes tienen o quieren tener responsabilidades de gobierno a nivel local, a nivel insular y Mm. a nivel autonómico, están instalados en el pesimismo absoluto Tienen que tener cuando los otras datos los miras. desmienten, Mm. ¿qué es lo que tienen? ¿Deseo o realidad? Porque si fuera un deseo de que nos vaya mal, creo que tienen poco futuro en política. Mm. ¿Cómo hacían ustedes? Porque dependíamos también del exterior. Somos unas islas que dependen del turismo. La economía fundamentalmente toda gira alrededor del turismo. El turismo estábamos a cero turismo. Empieza a recuperarse el turismo poco a poco y es cuando ven ustedes, me imagino, el movimiento económico que se puede producir de seguir la senda que se siguió. Al final se recuperó el turismo. Estamos teniendo en este año 2023, el primer trimestre ha sido muy bueno, en el gasto incluso, aunque Gran Canaria se ha quedado un poquito atrás en la llegada de turistas, pero en el gasto hemos subido en gasto por turista. Todo eso me imagino que, bueno, hace que se pueda producir en la vuelta al trabajo de todos y cerrar los ERTEs, la vía de los ERTE, aunque todavía me dices que quedan algunos, pero muy pocos. Sí, pero son ERTE de causa de fuerza. Ten en Sí, el caso de cuenta, La Palma, Diego, otros que los ERTEs. ERTE de causa de fuerza mayor, que fueron los productos del COVID y los de La Palma, Mm. en el caso de los del COVID-19, esos ERTE ya no existen, han expirado. Para entendernos gráficamente y la gente lo interprete correctamente. Esos ERTE ya no existen. Si hubiera una empresa que tuviera todavía dificultades económicas, tenía que iniciar un nuevo Un nuevo expediente de procedimiento. regulación de empleo, que Mm. son los ERTE que han existido toda la vida, Ya. con un elemento positivo, que es esos nuevos ERTE, ahora tienen un porcentaje de exoneración de cuotas para las empresas y tienen bonificación a la formación para sus trabajadores Mm. y por lo tanto es más atractivo que haya un expediente de regulación de empleo para despedir gente. Y esos ERTES tienen un periodo de 6 meses, adicionales un año, todo pactado con la representación legal de los trabajadores o con lo que decida la Asamblea de los Trabajadores y tienen unas políticas de acompañamiento. Por lo tanto, estamos en un escenario totalmente diferente. Totalmente diferente. Lo que tenemos que abordar ahora, y yo agradezco el acuerdo que se ha llegado ayer Con la y que se patronal. firmara, sí, porque el Mm. acuerdo no solo es de subida salarial, el acuerdo anticipa a las realidades que las empresas van a vivir próximamente con las diferentes transiciones que va a vivir en la transformación nuestra sociedad y por ende también los modelos de empleo. Se anticipa y le dice a los negociadores en el ámbito autonómico qué es lo que tienen que negociar sí o sí en sus convenios colectivos para poder afrontar, por ejemplo, las influencias de la digitalización de la economía en las empresas o el impacto que va a tener las transiciones verdes y energéticas en las empresas Mm. para adecuar los nuevos puestos de trabajo a esas nuevas realidades. Por lo tanto, es el elemento que faltaba. Por eso yo siempre decía de forma muy sutil, para no entrometerme en la negociación de los negociadores, porque es una cuestión autónoma de ellos, Mm. de que era necesario llegar a ese acuerdo.
Que de hablar de salarios también, pero esto era sustancial, porque esto nos va a facilitar que el nuevo mercado de trabajo que se genere, las administraciones públicas tengan que también tener la lectura correcta de cuáles son en materia de formación, por ejemplo, y de formación por empleo, o de formación profesional dual, que también lo recoge el nuevo acuerdo, cuáles son esas nuevas formaciones, esas nuevas realidades que hay que vivir para que las personas que están trabajando y las personas desempleadas puedan estar a disposición de la demanda del mercado que estén esperando las empresas. Vamos al tema del paro, porque el paro, la gente tiene un concepto de que, bueno, baja, siempre vemos que el paro sube, cuando sube lo dramatizamos, cuando baja, pues bueno, vemos como algo positivo, pero tampoco vemos el valor que tiene, precisamente lo que está refiriendo ahora mismo, los acuerdos con la patronal, los acuerdos con la administración también, porque la administración tiene un empleo muy precario en algunos aspectos. La sanidad estamos viendo como los médicos que quieren hacer huelga ahora la han pospuesto, la justicia está también de una forma muy precaria, los ayuntamientos también tienen muchísima gente con unos contratos que no son los más normales, entre comillas, que tienen que estar en la administración. Pero yo te doy antes una cifra, en 2021, en junio de 2021, dabas una cifra de 277.417 personas en desempleo en Canarias. El día 4 de mayo, hace escasos días, dabas la cifra de 179.692, sin contar a los afiliados a la Seguridad Social, que son más, y el crecimiento también de los autónomos. Pero se ha producido un descenso de cerca de 100.000 personas en poco menos de 2 años. Efectivamente. Es una cifra muy importante, sobre todo para Canarias. Antes hablábamos de 200, 300.000 parados en Canarias. Estamos hablando ahora de 179.000. Bajamos la barrera de los 180.000, que parece un poco psicológica esa barrera últimamente. No ha existido un dato mejor que De desempleo. de este mes, que desde agosto del 2008. Crisis financiera internacional, antes de que la crisis entrara con fuerza en Canarias, teniendo en cuenta además que la población en Canarias ha crecido en casi 600.000 personas más, desde el 2008, desde el 2007 hasta ahora, lo cual eso estadísticamente genera unas influencias Claro. en las que hay más parados, y también hay pues mayor demanda. Claro, entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar bien el dato. Pero bajar del umbral de los 180.000 parados en Canarias, ir descendiendo los parados de larga duración de forma continuada después de la recuperación de la actividad económica en Canarias, el que también los parados menores de 25 años hayan bajado de los 10.000, hablando de paro registrado. Hay quien después hace una lectura de la tasa de la EPA, que es otro método estadístico, un método encuestal, no es un método censal, pues tendrá que hacerse otra lectura, porque además se interpela la tasa de la EPA sobre no solo los demandantes de empleo, sino la población activa de entre 16 a 65 años que estén a disposición para ofrecer su fuerza de trabajo una semana antes de ser encuestados. Pero eso hay que tratarlo con cuidado. Y hay que seguir trabajando. El dato es extraordinario. No, es el más extraordinario de todos los datos, por la influencia que juega el incremento de la población en Canarias de hasta casi 600.000 personas más que en el 2008, y es indiscutible. 977.000 ocupados según los datos de la EPA. Nuestra aspiración, si seguimos gobernando, es llegar a 1.050.000 ocupados en Canarias y bajar la tasa de paro a un 12%. Hay quienes me decían, Diego, para que vea la gente y lo identifique correctamente, yo fui a un medio de comunicación de los más sonados en Canarias, y ante la entrevista que me hicieron, yo dije que venía al gobierno, que yo era una persona, tú me conoces bien, que venía a trabajar no con la idea de que existía un paro estructural en Canarias, porque esa era una posición muy cómoda, pensar que hay un paro estructural en Canarias y acoger una responsabilidad, en este caso de un alto cargo del gobierno, y quedarme ahí y no esperar a hacer cosas para intentar romper ese viejo mito que se empieza a romper del paro estructural. Al día siguiente recibí críticas muy duras de los tertulianos. Pero sin embargo hemos visto como a Fernando Clavijo dijo que su idea, que había sido presidente del gobierno hasta el otro día, bajar la tasa de paro al 10%, y le daban un masaje en los hombros. Nos lo ponen muy difícil a los que venimos de otras órbitas, y yo creo que ha sido uno de los retos que hemos roto aquí y uno de los grandes mitos. Puede afrontar la gestión del empleo en Canarias personas que vienen
del mundo sindical, de clase trabajadora y que no Eso es un tengan... poco lo que no cuadraba a la gente. Una persona que había estado reivindicando, que había estado luchando contra la administración, contra los poderes económicos, etcétera, desde la propia responsabilidad que ostentabas en el sindicato UGT, el que pudieras dirigir las políticas de empleo conjuntamente con la consejera Elena Mañez, pero que te las Primero con tragabas tú Carolina sola. y ahora con Elena. Primero con Carolina, efectivamente, y luego con Elena. Pero fundamentalmente, ahí el tema de empleo, el peso lo has llevado tú. Pero a lo mejor lo hacía más En el fácil, sentido porque conocías los interlocutores. también. Y uno de los elementos que ha sido positivo durante estos 4 años, en donde otras instituciones jugaban a mociones de censura, en la inestabilidad, podemos hablar de San Bartolomé también, Luego hablaremos de de las eso. estrategias de inestabilidad que han jugado algunos agentes políticos estos 4 años, posiblemente la paz social ha sido un elemento que ha generado estabilidad. Sí. Y posiblemente quienes conozcan el terreno, porque han tenido los contactos, incluso hasta la amistad de quien has discutido hasta la saciedad. No quiere decir que discutir te genere enemistad, son posiciones diferentes, con la idea de llegar siempre a un acuerdo, a un consenso. Y con la idea de que si existe esa cultura del acuerdo y el consenso, se respete el acuerdo y el consenso, aunque haya que liderar después posiciones que inicialmente eran muy dispares a las que iniciaste la conversación a través del diálogo social. Por lo tanto, a lo mejor eso facilitó ese proceso, porque hay sectores empresariales con los que yo he discutido mucho que hoy te dicen, y lo dicen abiertamente, incluso ante los medios de comunicación, que afortunadamente había gente que conocía en el área de empleo lo que significaba el tener una discusión sana para llegar a un equilibrio y a un consenso en las posiciones. ¿Por qué se dice eso de el empresario crea el empleo y el político saca pecho alardeando de que es el que lo genera? Cuando No es son las nuestro, empresas públicas o el no es nuestro empleado. caso. Tú me has escuchado 1000 veces que la generación de empleo viene vinculada a la actividad económica. Si hay actividad económica, habrá empleo. Empleo, Las está empresas claro. tendrán confianza para poder contratar porque tendrán unas necesidades y unas demandas que cubrir, siempre lo he dicho. Igual que cuando dije que algunos utilizaron cuando la reforma laboral del 2012, que la reforma laboral del 2012 iba a crear empleo. Yo siempre dije, el empleo lo crea la actividad económica. Y sigo, porque es así. Ya, ya. Es que Siendo es claro, que nosotros habilitamos desde el ámbito de la gestión pública pues los recursos necesario para que se posibles genere. para generar esa confianza, para generar mecanismos de protección para las personas que están en una situación de desempleo, para generar mecanismos de seguridad jurídica a las empresas, para generar mecanismos de financiación para que las empresas puedan recorrer en un momento delicado y tener solvencia y liquidez en sus senos empresariales para no despedir a gente, pero no creamos el empleo. Esa es la actividad económica. Ya. Por lo tanto, el que me conoce sabe que siempre ha sido lo que yo he mantenido porque es así. No hay otra realidad, es esa. La administración pública. Antes te refería al tema de los médicos, el tema de los judicatura, etcétera, etcétera. Está todo el panorama revuelto en la administración pública. No va a arreglar la casa la administración pública. Si piden al empresario que se ajuste, que sea contratos indefinidos, el salario se sube un 0,4. Mira, Se van dando pasos, pero sin embargo la administración pública está en una situación muy precaria. El trabajador está en una forma muy precaria, entre comillas. te voy a poner el ejemplo simbólico. Ujú. Podríamos extrapolarlo a todo. Ayuntamiento de San Bartolomé de Por Tirajana. ejemplo, Hay paz social. hay paz social porque se ha anunciado que se van a No regularizar toda la se situación. están estabilizando, pero claro, yo Estabilizando. escuché la entrevista del exalcalde de San Bartolomé de Tirajana. Aparte de verlo difuso, no fue riguroso con lo que decía. Mm. O desconoce el tema porque nunca le ha causado interés el empleo público. Yo estaba allí cuando, gobernando el anterior alcalde y siendo concejal Manolo Vargas, hubo un intento de extinguir los contratos de trabajo del personal laboral indefinido en base a un estatuto básico del empleado público que, existiendo los mecanismos de consolidación del empleo temporal, no eran lo suficiente garantistas para poder estabilizar esa plantilla. Se extinguieron contratos de trabajo, puedo recordarte algunos, de algunos servicios que prestaba la administración. Se deprimió las escuelas infantiles, se sacó personal de las escuelas infantiles para llevarlo a la administración y generar una depresión de una joya de la corona hasta aquel momento, que eran las escuelas infantiles, para degradarles y quitarle, por ejemplo, la homologación de escuelas infantiles y pasar a ser guarderías. Hasta en este concepto hay diferencias
de abordar la situación. Hay quien cree en la educación desde el inicio, en la educación infantil, en el primer ciclo, porque creemos que la educación es toda la vida, y hay quien cree que esas guarderías, como le llama, están ahí pues para un recurso de aquellas personas porque se subieron Acoger a las los hijos, tasas. vamos. Claro. Entonces, hasta en eso hay diferencia. Pero hay que recordar que el anterior alcalde articuló una política de extinción de contratos de trabajo, de depresión de los servicios públicos e incluso de incumplir los acuerdos que en el marco de una huelga general se habían pactado con los trabajadores para retribuirle aquellas cantidades económicas que habían sido insatisfechas buscando atajos administrativos. Y lo que no dice no es que Europa lo mandate. Europa dice que hay que reducir la temporalidad, la reforma laboral es un elemento de eso, pero hay una modificación de una ley, la aprobación de una nueva ley que facilita que las administraciones públicas se inicien los procesos de consolidación del empleo temporal, que es el proceso que ha iniciado San Bartolomé de Tirajana. Ya hay una primera parte concluida en donde hay muchísimos trabajadores que llevando trabajando más de 15 años en la administración pública, más de 20 años en la administración pública, hoy tienen consolidados sus puestos de trabajo. Posiblemente esos trabajadores recuerden cuando se les llamó a un despacho de forma individual, me llamaron a mí para acompañarlos, se me prohibió la entrada para informarles mal, causarles miedo y extinguir sus contratos de trabajo. Y hoy están como laborales fijos en la administración pública. Te estoy diciendo de carácter simbólico. La reivindicación laboral siempre es sana, siempre es legítima, siempre. Las reivindicaciones son justas. Los médicos ahora mismo están llamados a suspender la huelga, la han suspendido, Sí, no era el porque son momento. conscientes de que la administración ha ampliado el concepto de ampliar los conceptos retributivos no solo a los médicos, sino todo al personal sanitario, porque eso se discute en una mesa sectorial donde hay más de un sindicato. El sindicato médico articuló esa política, pero ya está reconociendo que un gobierno en funciones no tiene capacidad de resolver el problema. Y se han creado las mesas de trabajo para que los próximos gobiernos, o este sí continúa, poder resolver y atender esa materia. Los jueces y fiscales es otro ámbito superior. No toca aquí. Bueno, están ahí, hay una propuesta encima de la mesa y ya hay asociaciones de fiscales y de jueces que han dicho que ven que es una propuesta asumible. Hay otros que son los más conservadores que no. Hombre, habrá que valorar. La gente no es tonta y sabe un poco en un periodo preelectoral de qué van las cosas. Yo sí digo, de otros conflictos que son en el sector privado. Por ejemplo, hay un preaviso de huelga presentado en el sector del transporte. La basura también. También. Sí, pero lo de la basura tendrán que explicar lo que es un ámbito local, ¿vale? Tendrá que ver porque quién tiene la responsabilidad, si la empresa, y qué responsabilidad tiene el gobierno local, porque si es una cuestión presupuestaria, primero tendrá que aclararse cuál es la situación de las peticiones en respecto a la huelga. En el sector de transporte, yo lo he dicho, ahí está el preaviso de huelga. El gobierno de Canarias ha tenido una voluntad absoluta de sentarse con la patronal del transporte, que hizo un paro patronal para acceder a todas las peticiones, han accedido a todas las peticiones, salvo una que el sector patronal del transporte ha hecho. La que no se ha llegado a un acuerdo ha sido lo del tacógrafo, porque el tacógrafo, todo el mundo sabe, la patronal del transporte también, es un elemento que por ley se excede de la competencia que tiene una comunidad autónoma y es una normativa europea y una normativa estatal. Lo único que le pido al sector de transporte, a la patronal, que tenga la misma voluntad de negociar con los trabajadores un nuevo convenio colectivo que está suspendido hace más de 10 años, a tener la misma voluntad de acuerdo y de negociación que ha tenido el gobierno de Canarias con la patronal del transporte. Es lo único que pido, y que ellos sean capaces de llegar a un acuerdo lo más generoso posible, porque estos trabajadores llevan más de 10 años sin ser reconocidos el aumento de sus salarios a través del IPC, cuando el IPC en este momento está disparado y la pérdida de renta pasada es la que es, y la pérdida de renta futura puede ser la que es. Por lo tanto, yo lo único que puedo pedir desde mi responsabilidad es la misma voluntad que nosotros hemos mostrado, que ahora haya sectores empresariales que tengan la misma voluntad. Has hablado de San Bartolomé de Tirajana. ¿Es posible la consolidación del puesto de trabajo de las personas que están en esa situación, entre comillas, en precario, que no es en precario, porque son laborales indefinidos? Pero es posible porque hemos visto que en un ayuntamiento se impugnó y creo que un juez le dio la razón al que le impugnó y lo tumbaron esa situación. Sobre la nueva norma
la nueva ley aprobada... Ya me coges un poco, si es la Claro, nueva yo creo norma que o no, es yo creo la que antigua será, norma que será estaba... sobre otra norma. Esta norma que fue aprobada para de forma extraordinaria consolidar el empleo temporal ya en San Bartolomé de Tirajana. El resto, tengamos en cuenta que además en Canarias más de casi 13.000 personas van a estabilizar su puesto de Está en una trabajo situación en igual. Canarias, en el sector sanitario especialmente, ¿no? Esto da una tranquilidad absoluta. En San Bartolomé ya se está dando, ya los primeros tribunales han calificado a una serie de categorías profesionales, sobre todo los grupos C1, los grupos AP, que ya hoy tienen una nota en la que el 90% va referida a la antigüedad en el puesto de trabajo y un 10 a los méritos. Para la Y promoción es interna. claro, y hay gente que ya tiene su nota y están estabilizando sus puestos de trabajo. Insisto en esta idea. No solo eso, me consta, porque me lo dicen los compañeros, que se les ha devuelto las cantidades adeudadas por los anteriores gobiernos. Hay cosas que hacer siempre. El empleo es dinámico, siempre hay cosas que hacer y siempre hay una reivindicación que posiblemente sea muy justa. Y si no existiera esa reivindicación, pues posiblemente quedarían ahí vacíos porque el empleo es dinámico, las situaciones van cambiando, que no se podrían abordar. Hay asignaturas pendientes. Yo soy de la idea de que habrá que negociar un nuevo convenio colectivo y un nuevo acuerdo de funcionarios, en este caso en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, porque el actual vigente desde el año 2006. Por cierto, convenio y acuerdo que fue inaplicado por el gobierno de Marco Aurelio y que fue ganado por sentencia su recuperación y aplicación vía sentencia. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo escucho a personas que vienen aquí a hablar sobre el empleo y a decir que ellos no deben ser los criticados porque no están en el gobierno, pero es que han gobernado. Y por lo tanto la crítica es aplicable a quien ha gobernado. ¿O qué pasa? ¿Que la crítica aquí solo se aplica a quien en un momento determinado está de forma puntual, de forma cíclica en un gobierno? Ya. Pero es que aquí hay un debe que tienen algunos administradores públicos. Y en materia de empleo, el debe es profundamente negativo. Tanto La en el sector precariedad en el público, ayuntamiento tanto en el tremenda. sector público como en el sector privado. A mí lo que me sugiere esto, que no se cometan errores y que no se vuelva al pasado. Porque si volvemos al pasado, estarán en riesgo nuevamente no solo el empleo en el sector público, sino también el empleo en el sector privado, porque no puede estar uno hipotecado toda la vida con relaciones, vaya usted a saber de qué. El dinamismo de la actividad económica tiene que ser afrontada por nuevos liderazgos y por nuevas dinámicas para atraer inversiones a San Bartolomé de Tirajana, generar seguridad jurídica y facilitar que las oportunidades de empleo en San Bartolomé de Tirajana también crezcan. ¿Por qué? Porque San Bartolomé de Tirajana no es cualquier municipio, es el municipio. Es un municipio que tira especialmente del sector Económico turístico y de la de actividad Canarias. económica. Por lo tanto, en San Bartolomé de Tirajana hay líderes y hay candidatos. Esa es mi opinión. Hay candidatos, bueno, especialmente candidatos que tienen una aspiración de liderazgo, pero que todavía no tienen la solvencia suficiente ni el histórico suficiente para decir que son líderes. Eso se tendrá que demostrar con el tiempo. Y de los liderazgos pasados tenemos lo que tenemos. En San Bartolomé de Tirajana solo hay un liderazgo posible para poder afrontar, y lo pongo con carácter simbólico y como ejemplo de liderazgo, mantener la estabilidad política estos 4 años ha sido elemental y que demuestra un liderazgo desde el punto de vista de la visión que tiene el Partido Socialista sobre las instituciones. Porque intentos de moción de censura o intentos de pactos de derechas por encima del pacto progresista actual se instaron desde el principio de la legislatura. El pacto natural en San Bartolomé de Tirajana era Partido Popular, Coalición Canaria y Ciudadanos. No se dio porque habían concejales de Coalición Canaria que no querían pactar con Marco Aurelio. Esto es así. Esto es así, pero ese era el pacto natural y no se dio. ¿Qué sucedió después? Que desde el minuto uno los deseos de algunas personas que son políticos de derechas intentaron por todos los medios buscar un atajo para intentar tener ese liderazgo sin haber tenido un histórico que le reconozcan como líder. Porque Alejandro Marichal, y ahora pongo nombres y apellidos, intentó en varias ocasiones desestabilizar el pacto local, no solo con propuestas, sino con deslealtades. Para mí, la más importante y la más simbólica que se aleja para tener coherencia con un pacto progresista fue la política
que hizo, aprovechando que era concejal de turismo, en relación a los movimientos y a la crisis migratoria de aquel momento. Porque fue el que instó los expedientes sancionadores a sabiendas que era un imposible para generar inseguridad a quienes, con toda la buena voluntad del mundo, buscaba acoger a seres humanos que lo estaban pasando realmente mal. Y eso define al político. Solo ese gesto, que ya no es solo simpático, sino con hechos probados, define al político. Y esa es la definición de un político que va más allá de la derecha política. Y es la definición de Alejandro Marichal. Por eso, el que tenga una idea de progreso para el futuro de San Bartolomé de Tirajana, tiene que pensar que quien piensa así sobre otro igual, sobre otro ser humano, mañana lo puede pensar sobre otro que piensa diferente, que ama diferente, que desarrolla su forma de forma diferente, porque no piensa igual que quien no ve a otro que, habiendo nacido en un lugar diferente, por su color de piel, no le parece lo suficientemente justo darle un trato digno cuando ha estado a punto de fallecer en el mar. Y ese define al político. Por lo tanto, hay líderes y hay candidatos que son aspirantes a líderes. Y esto, desafortunadamente, es lo que viviremos en las próximas elecciones en San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana, has dado un dato muy importante en lo que se refiere al empleo, pero tenemos una situación muy compleja. No hay personal en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para atender los distintos servicios que necesitan los ciudadanos. Se está planteando el tema de privatizar servicios. Se habla de vías y obras, se habla de alumbrados, se habla de deportes, incluso se ha planteado también el tema de la guardería, ya que lo han nombrado también. Lo que se ha pedido con las escuelas infantiles ha sido un informe. Yo defiendo, y tú lo sabes, el mantenimiento del servicio público. Ejemplo, las hamacas, servicio de hamacas y sombrillas. Y por eso también, a colación de mi última intervención, lo de los candidatos y los líderes. Es decir, uno se le pide coherencia. Las hamacas se salva como servicio público y así se había iniciado el expediente administrativo, porque hay quien a finales de diciembre del año pasado publica una licitación para externalizar el servicio cuando la apuesta del Pleno había sido municipalizar el servicio a través de la empresa Mursa. Fíjese la fecha, ¿no? Finales de diciembre. Parece un poco en fechas donde nadie pueda observar qué es lo que está pasando. Y con la publicación de la noticia, yo fui uno, para que vean ustedes que los liderazgos también se cimentan en que en política tienes que aceptar la sana crítica. Puedes tener posiciones diferentes, no entrar al choque utilizando elementos que puedan generar confusión. Pero ahí estaba la realidad y yo publiqué un Twitter y el actual candidato de Nueva Canarias a la alcaldía se sintió molesto y respondió al Twitter. Podía no haberlo podía haber no respondido, porque la verdad que un Twitter tampoco tiene un alcance mediático de mucho recorrido, es un Twitter y punto. La templanza y aceptar la sana crítica en política también es un elemento que define los liderazgos. Y aquí hubo una ausencia de liderazgo absoluta. Cuando yo me interesé sobre el expediente de las hamacas, observé desde el minuto 1 que era nulo de pleno derecho. Y sin embargo hizo un recorrido por los medios de comunicación que mostraba un desconocimiento brutal sobre los procedimientos administrativos de la normativa que regula los contratos del sector público. Y yo te voy a ser honesto, Diego, yo observaba eso y mi sensación, hablándolo con compañeros del partido, además utilizaba que el Partido Socialista estaba roto, estaba fracturado, para nada, más unido que nunca, lo dejé que hiciera el recorrido para que se pasara de frenada. Y lo observaba, hasta que llegó el momento que la Unión General de Trabajadores presenta una serie de alegaciones y tienen que reiterar el expediente porque era una ilegalidad manifiesta. Por lo tanto, nuestra figura y nuestra idea de las cosas es siempre el servicio público, como va a pasar con las hamacas, porque hasta ahora, después de 20 años que le negaba esta posición a que pudiera ser municipalizada, pero bien municipalizada a través de una otra empresa pública, hasta el Partido Popular y Marco Aurelio nos ha comprado la idea. Menos mal, después de 20 años. Mira que ha costado, ¿eh? Pero bueno, ha llegado al recorrido. Y por último, con las escuelas infantiles hay que hacer un análisis una vez que venga el informe, porque hay otro tipo de gestión que no es a lo mejor la externalización del servicio. Hay otros modelos de servicio. Nosotros recientemente, pero ya no lo dirá el informe, la próxima Concejalía de Educación ya lo valorará, pero sí hay un problema. Y es que las escuelas infantiles han sido absolutamente deprimidas por los gobiernos anteriores. Deprimidas. Han sido castigadas las trabajadoras que estaban y que siguen rindiendo sus servicios ahí, haciendo horas
extras eternas, quitándole los complementos por cuidar de su profesión por la cual se habían formado, quitándole el certificado que les homologaba como escuela infantil, para no ser escuela infantil, sino guardería. Ya. Y esas personas lo han pasado realmente mal. Y ya hay una situación que hay que atender ahí, porque hay que volver a recuperar las escuelas infantiles como lo que siempre fue y se le arrebató, que es la joya de la corona de la educación infantil en toda Canarias y en mucho del territorio nacional. Que otros municipios lo tomaban como ejemplo, pero que la gestión de una mayoría absoluta del Partido Popular liderada por Marco Aurelio se encargó de dinamitar y de reprimir. ¿Y tiene sentido ahora con la nueva fórmula de educación del gobierno? Tiene sentido, esas cosas hay que valorarlas. Hay que terminar este proceso electoral que comienza el 12 de mayo y contrastar modelos. Yo te estoy diciendo cuál es el modelo del Partido Socialista, no tiene otro. Y en este momento hay un equipo que sabe gestionar, que ha demostrado su gestión, tiene un liderazgo claro a través de Conchi Narváez y tiene todo un partido arropando por detrás, unido. Porque lo que vamos a discutir los próximos 4 años, porque estos 4 años, hay 2 años que son de gestión de la COVID-19 que te ha impedido desarrollar con tiempo suficiente tu plan de gobierno. Y esto no lo podemos obviar. Y sin embargo, en esa materia, que fue una crisis sanitaria, que fue una crisis económica, que fue una crisis de empleo, se ha gestionado correctamente. Y hoy estamos con mejores datos que hace 4 años. Pero se necesitan 4 años más para poder consolidar el cambio que se inició hace 4 en San Bartolomé de Tirajana. Porque lo que vamos a discutir los próximos 4 años son modelos de gestión. Ya he dicho cuál es el modelo de gestión que tiene Marco Aurelio Pérez, el modelo de gestión que vislumbra un candidato como es Alejandro Marichal sobre su visión que tiene sobre la ciudadanía, porque confía más en las élites que en las necesidades sociales. Estuvo gestionando recursos humanos, no resolvió los problemas de recursos humanos. Cuando estuvo gestionando Alejandro Marichal los recursos humanos, los agravó. Y afortunadamente, con el cambio de concejalía, eso tuvo un impulso diferente y se ha consolidado muchísimos derechos y se ha dado un impulso a la estabilidad del empleo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a discutir los próximos 4 años. No hay otra discusión. El resto, sobre la valoración que se tiene de los líderes, de lo que hace con su vida personal, de que si son más guapos, que si son más feos, eso son valoraciones que lo único que busca es intoxicar y de valorar la imagen que se tiene de personas, pero no es hablar de política. Hablar de política es otra cosa. Y yo lo que invito es a hablar de política. ¿Está la sociedad de San Bartolomé de Tirajana de acuerdo cuando somos una sociedad de obrera, que somos una sociedad en la que somos solidarios y que hemos emigrado, pero que también aceptamos al que emigra, porque hay más de 100 nacionalidades viviendo en San Bartolomé de Tirajana, de la política que ha hecho Alejandro Marichal con los movimientos migratorios? Yo te puedo decir que no. Pero mientras cuando él está hablando de si es más guapo, más feo, lo echaron, lo quitaron, mira tú, esto lo que hizo, lo que pretende es que no hablemos de esto, de lo que te estoy diciendo yo. Lo mismo pasa con Marco Aurelio. Marco Aurelio pretende que no le critiquen cuando ha sido su gestión la que ha generado la mayor situación nefasta en materia social y económica que se recuerda con su mayoría absoluta, porque abusó de la mayoría absoluta, porque aplicó una política en ocasiones hasta sectaria sobre su manera de ver la política. Y lo que vamos a discernir el 28 de mayo de cara a la gestión de los próximos 4 años es esto. No es nada más que esto. No es nada más que esto. A mí no me importa lo que cada uno haga con su vida personal cuando está en política. Lo que me importa es que gestione bien la política. La verdad que hubieras dado para todo el mundo, ¿eh? Venías con la escopeta cargada, el número 4 en el Parlamento. El 5. 5, perdón, en el No, Parlamento. es que yo estoy escuchando, Ya. Diego, estoy escuchando las posiciones, escucho la calle, escucho las promesas, escucho las expectativas que se generan, escucho las incoherencias. Las incoherencias hasta desde el punto de vista normativo. Se discute o se critica que no se hayan incorporado 7 nuevos policías locales, pero se impugna las 30 plazas de policías locales. ¿Esto es coherente? No es coherente. Entonces, la gente tiene que bascular estas cosas. Y yo me voy a implicar en la campaña, claro que sí. Claro que me voy a implicar. ¿Cómo no me voy a implicar? Si es que las políticas que afecten a San Bartolomé de Tirajana me afectan a mí, que soy ciudadano de San Bartolomé de Tirajana. A lo mejor no le afectan a otros que ni siquiera viven en San Bartolomé de Tirajana, pero a mí sí. Y a mis hijas también. ¿Cómo no me voy a implicar? Que me tengo que implicar porque tengo una visión de la vida diferente. Tengo una visión de la vida plural.
diversa, justa. No quiero diferencias, ni desigualdades, ni falta de oportunidades por pensar diferente, por votar en ocasiones diferentes, que cada uno le vota a quien quiera. Eso es lo que yo siempre he rechazado. Tú me conoces, yo llevo en Sí. política desde que tengo 17, No, no, 18 años. cuando lo dices con el convencimiento de lo que estás diciendo. Y porque lo he vivido. Está más claro que el agua, y porque lo has vivido, efectivamente, Porque lo he en vivido. tu etapa al Entonces, frente del sindicato eso UGT. es lo que le digo yo a mis vecinos y a mis vecinas. Lo que está en discusión el 28 de mayo es esto. No es otra cosa. ¿Habrá que limpiar las calles? Sí. ¿Habrá que tener las playas acordes? Sí. Pero hay mucho más también. Y es la vida de la gente. Que la puesto es lo más importante. Gustavo Santana Martel, gracias. Llevamos 45, 50 minutos casi hablando ya. Yo creo que hemos dado un repaso, yo creo, a toda la legislatura, pero fundamentalmente en San Bartolomé de Tirajana, alguien que lo tiene claro, en el sentido de poner a cada uno en su sitio. O así, cuanto menos, la percepción que hemos captado del mensaje que has lanzado a través de la sintonía de Radio Sol. Gracias, suerte. Espero que no sea la última vez que nos visites en esta campaña electoral. Y bueno, el próximo día 28 ya dices que las encuestas no son precisamente tu fuerte, pero están ahí. Pueden servir un poco para orientar una formación política, pero cuando no están manipuladas. Yo creo que aquí se han manipulado demasiado las encuestas. Bueno, nosotros lo que vamos a trabajar es para que el Partido Socialista sea el partido más votado en Canarias, más votado en Gran Canaria, más votado en San Bartolomé de Tirajana. Y para eso nos toca un trabajo ingente. Ahora hemos expuesto una serie de parámetros para que la gente pueda ya identificar. Presentaremos en San Bartolomé de Tirajana. Ayer lo presentó el Partido Socialista en Canarias. 199. Hoy aprobaremos en el Comité Insular esta tarde del Partido Socialista en Gran Canaria, de la cual soy vicesecretario, el programa del Cabildo y próximamente el programa de San Bartolomé de Tirajana. Y a partir de ahí ya podemos pedir el apoyo y será cuando se haga y yo me voy a involucrar. Me voy a involucrar porque no soy una persona en la que me gusta que se retroceda, sino más bien lo contrario. Y hay un riesgo cierto de que San Bartolomé de Tirajana y otras instituciones puedan retroceder con la incorporación de nuevos partidos políticos de corte más a la derecha que la derecha, o de incluso de la derecha política tradicional en Canarias, en San Bartolomé, que es Coalición Canaria, el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, para que nos entendamos. Porque a veces se invita a la gente a que te acompañe en un proyecto por hablar mal de otro, no por lo que realmente piensa, o por generar expectativas, sabiendo que las expectativas pueden ser falsas. Por lo tanto, a mí me gusta la buena política y eso es lo que voy a hacer yo con mis compañeros en San Bartolomé de Tirajana, que no lo sabemos hacer de otra manera que buena política. Perfectamente. Gustavo Santana, gracias por lo que nos ha referido, aportarnos los datos que nos ha aportado y enhorabuena, porque yo creo que bajar las cifras del paro en cerca de 100.000 personas desde 2 años atrás y la situación que hemos vivido en esta legislatura es como para descubrirnos todos y felicitarnos. Gracias. Muchas gracias. Buen día, un saludo. Gracias. Hasta ahora.